Bien, cuando trabajamos con LLMs, modelos largos del lenguaje, la palabra embedding es algo que tenemos que saber y es lo que vamos a ver en este tutorial. Los embedding de palabras y textos se refieren a representaciones numéricas de palabras y textos en un espacio vectorial y estas representaciones capturan las relaciones semánticas y sintácticas entre las palabras y el contexto en el que se utilizan. Un embedding de palabras es un vector numérico que representa una palabra específica. Estos vectores se construyen de manera que palabras similares tengan representaciones vectoriales cercanas entre sí. Esta es la idea de todo, es decir, si son palabras similares van a estar cercanas. Esto permite medir la similitud entre palabras y realizar operaciones semánticas como encontrar sinónimos, analogías, etc. Por otro lado, ¿vale? Esto era cuando hablamos de palabras. Por otro lado, ahora vamos a hablar de textos, ¿vale? Imaginaros que estos son los textos que tenemos. Y los embeddings de texto se refieren a la representación numérica de un fragmento de texto, como una oración o un párrafo completo, y estos embeddings capturan el significado y la estructura del texto, lo que permite realizar tareas como clasificación de texto y análisis de sentimientos o recuperación de información, ¿vale? Así que en este caso vemos que las que tratan del LLM van a estar cercanas, las que tratan de películas van a estar cercanas entre ellas y las que tratan sobre el pádel, pues igual, van a estar cercanas sobre ellas. Dicho esto, vamos a ver el ejemplo con los números, que era lo que teníamos aquí. ¿Vale? Los embedding, como hemos dicho, son representaciones numéricas de conceptos convertidos en secuencias de números, lo que va a facilitar a las computadoras que comprendan la relación entre dichos conceptos. Y los embedding son útiles para trabajar, como hemos dicho, con LLMs, con lenguaje natural y código, porque pueden ser fácilmente consumidos y comparados por otros modelos y algoritmos de aprendizaje automático, como son las agrupaciones o búsquedas. Básicamente se trata de convertir las palabras en número y que esos números tengan sentidos, ¿vale? Tenemos que usar word embedding para que palabras similares tengan números similares. Todo esto se hace a través de modelos matemáticos, ¿vale? Que el ejemplo más claro sería aquí que introduces cualquier tipo de texto, pasa por un modelo, hay muchísimos en internet, en otros capítulos veremos cómo utilizar este modelo y nos devuelve eso como un tesa vector, ¿vale? Es decir, toda esa lógica, ya hay modelos que lo hacen, pero vamos a verlo en un ejemplo básico. Imaginaros que somos nosotros los que le asignamos a esas palabras el número, así que tenemos la frase las probabilidades son nulas, a las le asignamos un número 45, a probabilidades el 34,45, el son menos 12, nulas 23, ¿vale? Todo esto luego lo acabaríamos representando, ¿vale? Si solo tenemos dos, pues en eje X e Y, pero ya os digo que estos vectores tienen muchísimas dimensiones, no solo dos, sino que bastantes más, pero para ver la versión más sencilla esto nos valdría. Bien, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vale? Si asignamos un número a palabras, luego cuando se utiliza otra frase similar, se pueden reutilizar el número, los números a las palabras que ya están y asignar nuevos números a las palabras nuevas, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos la frase, las probabilidades son bajas, es decir, la primera era nulas, ahora nos encontramos con las probabilidades son bajas. Pues las probabilidades y son van a compartir el mismo número vector y bajas son cuando le tendremos que dar o cuando pase por el modelo se le asignará un nuevo vector, en este caso le damos 46, pero aquí como son palabras similares, los números deberían ser cercanos, ¿vale? Entonces en vez de ser 46 debería ser algo pues como 24, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego la red neuronal al procesarla entiende que son palabras similares porque están muy juntas en el espacio. Por lo tanto, las palabras similares deberían recibir números cercanos para que la red sepa que son similares y así a la hora de aprender a utilizar una palabra aprenda a utilizar la otra al mismo tiempo. Es decir, entiende cómo se utiliza nulas, entiende cómo se utiliza bajas. Y como las palabras se pueden utilizar en diferentes contextos, lo ideal es que se le asigne más de un número, ¿vale? Así se puede ajustar fácilmente a diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra bajas, ¿vale? Se podría asociar con otra palabra que es bajo, ¿vale? Que es el singular en masculino, pero que ya no tiene el mismo significado, el mismo contexto bajas, de cuando las probabilidades son bajas, cuando estás hablando del instrumento musical conocido como bajo, ¿vale? Por eso se utilizan vectores
con muchísimas dimensiones para que vaya aprendiendo el contexto por cada una de esas dimensiones diferentes que tenemos. Así que imagina que tenemos un número para cuando hablamos de posición inferior, es decir, de las probabilidades son bajas, y otro número para cuando hablamos del instrumento musical. Y así podemos hacer el seguimiento en ambos usos, ¿vale? Así que al final imagínate que estás diferenciando, quieres ver en estos embedding cómo serían las palabras o cuánto de cerca estarían cuando hablas de cosas del ajedrez, tablero, peón, alfil, torre. Aquí, cuando hablas de animales, tigre, elefante y león, pero luego tienes otro, que es el caballo, ¿vale? Que tanto te pertenece al contexto ajedrez y también te aparece cuando hablas del contexto animales, ¿vale? Así que mientras estas están bastante cercanas entre sí y estas también, luego tendrías que tener otra dimensión en la cual esté cercano a cosas de ajedrez y a cosas de animales cuando hablas para caballo. Toda esta es la lógica de los embeddings, lo vimos aquí en el ejemplo, se pasa por el modelo, te genera toda esa serie de vectores y lo vas teniendo. Y aquí vemos que hoy en día simplemente pues tienes el modelo embedding open ahí, pero lo ofrecen miles de empresas. Le puedes decir el modelo que quieres y aquí el input. Y lo que nos va a dar es, como vemos aquí, el array de embeddings. Estos 3 puntos significa que va a haber más de 6. Os he dicho que no solo es un número, 2, sino que estos vectores tienen bastantes dimensiones. Y lo que quería ver es esto, que aquí vemos un ejemplo un poquito más claro. Vale, se ha perdido. Vamos a volver a cargar esto y nos vamos a ir abajo. Vale, aquí lo tenemos. Cuando se ha introducido una serie de textos que hablan de animales, atletas, películas, transportación y vidas, y aquí vemos cómo el modelo nos los asocia cercano. Vemos que las películas, los atletas, aquí te puedes ir situando, estás dentro de OpenAI, blog, introduciéndote a test y code embedding, si lo quieres ver en tu URL, ¿vale? Si luego lo quieres testear y pinchar en cada uno de estos. Pero vemos que las cosas similares se acercan y las cosas que no son similares pues se van poniendo cada vez más lejos y con esto es lo que os quería enseñar de los embeddings, que cuando trabajamos con LLMs es fundamental. Y bueno, ya por último, simplemente recomendaros mi curso de Udemy, podéis encontrar el enlace abajo del vídeo y bueno, es aprender la Language Model desde cero. Si no tienes conocimiento, quieres ver y repasar algunos conceptos básicos, pues te lo recomiendo. Hasta luego.